Muy bien, y a propósito de las elecciones que se van a realizar este 2 de octubre, es importante contar con toda la información a la mano, no solamente las hojas de vida, las propuestas de los candidatos, sino también quienes todavía están habilitados para continuar en contienda, porque algunos ya han sido retirados por el Poder Judicial, sin embargo todavía continúan haciendo campaña. Muy bien, y está con nosotros José Tello, experto en temas electorales. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Carla, es un gusto. Un gusto también tenerlo en el programa, y quería empezar con lo que acaba de denunciar el Jurado Nacional de Elecciones, estos actos vandálicos que han ocurrido en el Jurado Electoral Especial de Santa Anita, y que nos recuerda un poco lo que sucedió en las elecciones generales, ¿no? Cuando quedó estos dichos que no fueron comprobados de presunto fraude en el tema electoral, y eso de alguna forma es una especie de nubarrón para este proceso que se va a realizar este 2 de octubre. Bueno, la realidad es la de todas las elecciones. El fraude solamente puede ser acreditado si es que hay personeros en los locales de votación. Ese es un trabajo de los partidos y movimientos que están interviniendo en estos comicios. Si ellos no han hecho su trabajo durante 4 años consecutivos, por ejemplo, que hay intervalo entre una elección regional y municipal y la otra, para poder tener gente que milite y que además también el día de la elección defiende el voto, bueno, pues es un tema ya orgánico. Lamentablemente nuestro sistema de partidos políticos tiene una falencia institucional enorme y literalmente son maquinarias electorales que se abren cual mercado persa para postular candidaturas. La verdad es esa. Y durante los 4 años o 5 años, dependiendo del tipo de elección nacional que tengamos, si es una general, una regional y municipal, tenemos simplemente instituciones dormidas que no tienen ningún tipo de actividad, y literalmente eso se ve durante estos procesos, porque quería volver al punto inicial. Nosotros tenemos que entender que para que la elección funcione bien, así como hace un instante hicieron algunas precisiones sobre las facilidades a los miembros de mesa que son fundamentales, tenemos, aparte de los miembros de mesa, a los electores, a los organismos electorales, básicamente la OMPE y el jurado, que son los que intervienen acá, y finalmente a los personeros, que por cada partido o movimiento dan fe que en esa mesa no están ocurriendo cosas extrañas. Para eso se les capacita, para eso se les prepara, y también incluso algunos hasta le dan un estipendio para que vayan ese día y defiendan el voto. Entonces, me parece que este tipo de situaciones de violencia, que yo me solidarizo con lo que ocurrió ahorita con el Jurado Electoral Especial Lima Este, con el Jurado Nacional de Elecciones, porque el vandalismo está proscrito, o sea, eso no puede ocurrir. Hay que estar atentos y vigilantes para que este tipo de situaciones sean detectadas oportunamente y se prevengan. Sería bueno que la policía también, por ejemplo, el servicio de inteligencia, vea cómo está funcionando este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, más allá de eso, hay una responsabilidad enorme este 2 de octubre de los partidos y movimientos regionales que están participando en estas elecciones con el tema de la personería. Y eso es importante también, ¿no? Porque claro, eso ve qué tan fuerte es un partido político o un movimiento de poder congregar gente, ¿no? Y lo hemos visto y lo seguimos viendo, que a veces estos partidos se unen para postular para un fin en común, luego llega ese fin en común y después de pronto desaparece, ¿no? Y volvemos nuevamente a recabar las firmas y todo el proceso que ya conocemos. Pero con este caso en particular, lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que los causantes de estos actos vandálicos serían o pertenecerían a un partido político. De comprobarse ello, ¿este partido político recibiría alguna sanción? Evidentemente hablamos de infracciones penales, acá hablamos de un tema que puede terminar en restricción de la libertad para negarse. O sea, esto ya depende del Ministerio Público. Está bien, o sea, el jurado puede tener una tesis del caso, de lo que ha ocurrido, pero la tesis del caso, o sea, el tema penal propiamente lo maneja el Ministerio Público, quien tiene que hacer las pesquisas correspondientes. Además, debe estar haciéndolos ahorita, junto con la Policía Nacional del Perú. Trabajan de manera conjunta y determinan quiénes son estos vándalos que definitivamente tienen que estar tras las rejas, porque este tipo de gente no puede estar ahí. Y sobre todo, porque acá vamos a autores mediatos e inmediatos. Los mediatos, los que están atrás, los que dieron la orden, ya, esos también tienen que definitivamente pues, responder por este hecho delictivo, que sin lugar a dudas, sí, pues ahora que tenemos la observación internacional ya afincada en el país, porque estamos ya a puerta de la elección, evidentemente observación nacional y extranjera van a advertir pues, que este tipo de situaciones no deseables en verdad sí empañan al proceso. Es una lástima que este ataque aparentemente, porque hay que ser cautos, venga de alguna organización política. Efectivamente, y eso la investigación lo tiene que determinar así. Por supuesto. Otro tema también que me parece importante tiene que ver con estas tachas a los candidatos, porque ya estamos a puertas de estas elecciones y el tema del padrón es que los partidos figuran ahí.
y algunos todavía continúan haciendo campaña. Entonces el elector se confunde porque muchas veces sucede que no tiene la información a la mano o no la recuerda y termina votando por alguien que no va a poder ser elegido porque ya quedó fuera de contienda. ¿Qué es lo que ha sucedido con este partido político Cajamarca Siempre Verde, con el tema de Joaquín Ramírez y su candidatura a la alcaldía provincial de Cajamarca? Acá hay una orden judicial, o sea, un mandato judicial que el jurado tiene que evaluar sobre su acatamiento, porque el señor estaba inscrito. Es un caso distinto al de otros candidatos, por ejemplo, que no estaban inscritos, por ende no podían participar y han obtenido medidas cautelares. De esos casos hay varios, por ejemplo el de Milton Jiménez en Puente Piedra. Ahí nosotros vamos a advertir situaciones diferenciadas. ¿Por qué? Porque acá un juez está ordenando que esta persona participe y el jurado electoral especial, con la autonomía que tiene por ley orgánica, está determinando que ya es inejecutable la medida cautelar. Esto, por la tendencia que hay ahorita ya en el criterio marcado del Jurado Nacional de Elecciones, va a ser ratificado. O sea, el jurado no le va a enmendar la plana del jurado electoral especial. En consecuencia, esta persona, por ejemplo, así como otras más, donde los jurados electorales especiales han tenido la misma posición de declarar inejecutable las medidas cautelares, no van a poder postular. Y vemos, por ejemplo, situaciones pues, que son contrarias. Hay otros jurados electorales especiales que sí han aceptado y podrían incluirlos tranquilamente. ¿Por qué? Porque están acatando el mandato judicial, indistintamente a que haya, como le digo, una interferencia, en este caso, de un juez. Ahora, sí debemos tener en cuenta algo. Los casos van variando, porque nosotros podemos advertir en esta situación que aquella persona que no participa en el comicio, literalmente, aunque más adelante tenga un fallo favorable, por ejemplo, le den la razón en el amparo, se lo declaren fundado, ya no podría ser considerado alcalde, porque simplemente el hecho de no participar en los comicios del 2 de octubre simplemente lo elimina del mapa. Y eso ocurrió en un caso muy concreto, el del señor Guillo Íñigo en Villa María del Triunfo. Él, por ejemplo, también quedó fuera de carrera, presentó una acción de amparo, no participó en los comicios, luego se le dio la razón a su acción de amparo, o sea, se le declaró fundada, y igual, o sea, ya no había participado, no había manera de hacerlo alcalde. O sea, ese es un daño irreparable que se da justamente, y por eso es que se plantean acciones de amparo y también medidas cautelares. Entonces, hay que ver cómo se va dando esta situación, porque muchos candidatos que han quedado fuera y que son locomotoras electorales, son personas que atraen votación, están, sí, digamos al elector, lo están llevando a una situación irreal. Una o sea, confusión. se están presentando como candidatos cuando en realidad ellos definitivamente no van a terminar siendo electos alcaldes. Entonces, sí, pues hay una inducción al elector que no está proscrita por la ley. O sea, hay que ser claros acá. Nada le impide que ellos se presenten como candidatos. No hay un mandato expreso que eso no ocurra. Entonces, digamos que es una artimaña política que se puede entender pues dentro del marco normativo, pero que sí el elector tiene que sacar línea si este tipo de actitudes le parecen correctas o no. Porque finalmente, Carla, el elector también pues tiene al final del día el poder absoluto de dar o no dar su voto a una determinada opción política si se presenta con este tipo, digamos, de artificios, por decirlo de alguna manera. Claro, son esos vacíos que permiten utilizar los candidatos a su favor. También como el tema de que un candidato que ha sido alcalde, por ejemplo, lo hemos visto incluso creo que en Chorrillos, ha sido alcalde por muchos años, luego, como ya no puede reelegirse, su hijo toma la posta y luego el padre. Y así como esos casos hemos visto, como si fuera una especie de sucesión monárquica. Entonces, ¿debería eso mejorarse? ¿Debería eso tal vez aclararse para evitar estos vicios o estas sacadas de vuelta a la ley? Te digo una cosa, ahí hay que tener bastante sobriedad, porque el proceso legislativo tiene que ser un proceso pensado en el Perú completo. Por ejemplo, cuando salió la no reelección en el año 2015, o sea, el impedimento de reelección inmediata para alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, es importante resaltar que el peruano no demostraba un patrón reeleccionista. O sea, si no tomamos digamos, los resultados que tuvimos nosotros en las elecciones de 2014, que fue la última donde hubo reelección, en ese proceso el 12% de autoridades municipales provinciales fue reelegida y el 17% de alcaldes distritales. O sea, si uno se pone a ver, incluso la elección congresal era el 22%. Sacando la línea, el peruano no es que tenga un patrón reeleccionista. Entonces nosotros vamos a advertir acá que en su momento, como ocurrió hacia el año 2015, hay un debate candente en torno a determinados casos emblemáticos. Estaba el del señor Miyashiro,
el del señor Lucho Bueno, el del señor Felipe Castillo, o sea, casos emblemáticos, y me tomo la libertad de decirlos porque esto es materia de estudio, o sea, eran casos de reelecciones muy notorias y por largos periodos. En el interior también había otras personas. En consecuencia, hay que entender también que esta lógica de aplicar, por ejemplo, ese impedimento de no reelección, finalmente se vio como un hecho que era por casos emblemáticos, más no por el común de todo el país. En consecuencia, hay que tomar ese tipo de cosas de manera fría. Particularmente, yo sí considero que debería haber una reelección. O sea, una, para que tampoco esto no sea indefinido, una reelección. Y debería analizarse... Reelección inmediata. Claro, una reelección inmediata, sí. Gracias por la precisión. Y debería analizarse, Carla, otros supuestos de, digamos, de elusión a la no reelección. Porque, por ejemplo, esta figura de que un alcalde, o sea, en ejercicio, luego se presente como candidato a primer regidor, que no está prohibido. Esta figura de la postulación de familiares directos, los hijos, la esposa, no, en fin. Esta figura de postular a un funcionario también, que evidentemente es como si postulase el alcalde en ejercicio, una reelección. O sea, este tipo de situaciones tienen que ser previstas porque el peruano promedio, y tenemos ese defecto lamentablemente, vamos mucho bajo la lógica que echa la leche a la trampa. O sea, siempre el adagio que está por ahí, pero ahí está la cosa. O sea, siempre somos hábiles en sacarle la vuelta a la norma y generar figuras, pues, extrañas que al final, pues, evidentemente se ven grotescas incluso, pero no son ilegales. Entonces, crear normas para que después sean burladas, me parece que es el problema de una norma restrictiva, porque estamos hablando de un impedimento de reelección, es una norma restrictiva, pero me parece no bien dada. ¿Por qué? Porque lamentablemente también se trabaja mucho en nuestro país en gabinete. O sea, no existe, digamos, una experiencia práctica real que sea tomada en cuenta y que vaya más a correr con la realidad. Se piensan en modelos que pueden parecer muy buenos, pero están bien para la academia, más no para la realidad. Bueno, ha simplificado un panorama que efectivamente estamos arrastrando y lo venimos repitiendo desde hace muchísimos años. Incluso también cuando todo eso está ligado al tema de la corrupción, de investigaciones. Si bien es cierto, existe la presunción de inocencia, sin duda, pero ya hay algunos procesos que van bien avanzados y que todo indicaría que va a terminar en una sentencia, ¿no? Una primera sentencia y esta podría ratificarse con una sentencia firme. Pero ya pudieron haber sido elegidos y nuevamente volvemos a este círculo vicioso. Tenemos gobernadores regionales. Tenemos alcaldes que están detenidos, están siendo investigados y algunos con sentencia. Entonces, ¿dónde queda esa figura del que el alcalde debe ser un buen vecino? Porque ya se ha dejado de lado, muchas veces los candidatos ni siquiera viven en el distrito al que están postulando. Claro, acá, por ejemplo, el tema del distrito que tú mencionas es el domicilio múltiple y la norma electoral municipal prevé la aplicación del domicilio múltiple. Debería, en mi opinión, ser vecino, pero vecino residente. O sea, eso hay que dejarlo bien claro. No por el hecho que yo tenga una propiedad o tenga un negocio o una actividad laboral, me considero pues candidato y me considero vecino. El vecino es el que, digamos, las 24 horas siente cómo funciona su municipio, qué servicios le da, qué necesidades hay en la población y obviamente tiene otra empatía hacia la jurisdicción, hacia el distrito o provincia donde pertenece. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, acá ya has mencionado algunas cosas que son importantes de tener en consideración. Nosotros vemos, por ejemplo, el hecho de personas denunciadas. Eso en rigor no está impedido, porque las personas que están denunciadas deberían postular, pero lo que sí me parece es que debería obligarse más a los partidos y movimientos regionales a que utilicen el sistema de la ventanilla única electoral, la VUE. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, hemos visto en las últimas elecciones que más o menos se ha utilizado de 112.000 candidaturas, 39.000. O sea, vemos digamos un desuso de algo que está a la mano para filtrar candidatos. Me parece que los partidos y movimientos no pueden desdecirse con que luego los sorprendieron, pues no, o sea, eso no va con la realidad. O sea, lo que acabo de evidenciar en las internas, por si acaso tengo estos números de las elecciones internas pasadas, da cuenta pues de que no lo filtran porque no les conviene filtrarlos, pues porque van a encontrar cosas. Entonces, acá sí me parece que la norma debería prever una obligatoriedad y si bien no habría un impedimento para que las personas con denuncias puedan postular, sí el partido tiene que ser, o el partido o el movimiento tiene que ser muy transparente en que estas personas sí tienen procesos en curso y que eventualmente pues será el elector quien tome la última palabra. Pero luego de eso también quiero señalar algo.
Si una persona tuviese, por ejemplo, más adelante, producto de un proceso en curso, una sentencia en primera instancia, ya siendo alcalde, o en este caso, podría ser vacado. ¿Por qué? Porque tendríamos el efecto de la causal sobreviniente, como ocurrió en el caso de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, por ejemplo, tiene una causal de vacancia por, en este caso, impedimento sobreviniente, porque él asume en su momento el directorio del CEDAPAL. Y de acuerdo a la ley electoral, estaba impedido, específicamente en el artículo 8 de la ley de elecciones municipales, estaba impedida una persona de postular si es que tenía un cargo de director. Entonces, por ejemplo, ahora hay un impedimento que las personas que son sentenciadas en primera instancia puedan postular. En consecuencia, ese impedimento, si sobreviniese ya en ejercicio de la alcaldía, ahí, por ejemplo, podría haber una causal de vacancia inmediata por parte del Consejo que, bajo el principio de legalidad, sería ratificado por el Jurado Nacional de Elecciones, como ya lo viene haciendo en criterios del famoso impedimento sobreviniente en tema municipal. Quiero resaltar que falta en el país, y es muy importante que esto se tome en cuenta, una reforma política ya integral. Y acá es importante, por ejemplo, irme a un punto. Las causales de vacancia de autoridades regionales no está homologada con las causales de vacancia de autoridades municipales. En consecuencia, tenemos unos vacíos enormes cuando se trata de gobiernos regionales para el tema de la vacancia. El nepotismo, por ejemplo, no está previsto, o sea, como causal de vacancia, pero sí lo está previsto en el tema municipal. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un trabajo muy importante de desarrollo en una norma que de origen fue muy mal dada, como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, si retrocedemos en el tiempo 20 años atrás, vamos a darnos cuenta que para las elecciones del 2002 tuvimos nosotros una situación bastante particular. Tuvimos autoridades regionales electas sin tener una ley orgánica vigente. En consecuencia, más allá del contexto político particular durante el gobierno de Alejandro Toledo, y esas elecciones en específico, tenemos que ver que esta norma sí tiene que ser mejorada porque urge, sobre todo, ver este tema de control político sobre las autoridades regionales. Sí, entonces es importante, ¿no? Porque claro, ahora cuando pasa el tiempo y uno va viendo estos casos que no configuraban o no se veían con tanta frecuencia y se veían como hechos aislados, ahora aparecen la regla y por eso es importante tener las cosas claras y sobre todo, y eso tiene que seguir siendo enfático, ¿no? Todavía falta muy poquito nada más para las elecciones, pero es importante que el ciudadano, porque a fin de cuentas es él quien castiga o premia con su voto a un determinado partido político o también a una persona, así que es importante que esté bien informado. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido Carla. con nosotros José Tello, experto en temas electorales. Y vamos a ir con un